Muy buenas tardes, mi nombre es Elkin Nicolás Canaria Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En este momento estoy cursando el área de microcontroladores a cargo del ingeniero Ilber Adonai Ruggie. El día de hoy voy a presentar el desarrollo de un ejercicio, el cual dice lo siguiente. Se requiere desarrollar un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial. El rango de temperatura del proceso es de 15 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Se dispone de una DC0804 para digitalizar la señal analógica del sensor. Esto pues me va a botar en un rango de 0 a 255. El límite de temperatura set point se define por el usuario mediante el teclado matricial 4x4 y para modificar el valor del límite de temperatura se dispone de un interruptor de preestablecimiento setup, el cual se va a activar con la letra D del teclado matricial. En una pantalla LCD 16x2 se va a visualizar el valor del set point, la temperatura del sensor LM35 y el estado de la alarma, on-off según el caso. Si la temperatura del proceso es mayor al set point, pues la alarma se activa, de lo contrario permanece apagada. Bueno, comenzamos con el diagrama de bloques. El diagrama de bloques general me dice que viene pues del sensor de temperatura, la salida de este sensor va a un acondicionamiento para que quede de 0 a 5 voltios, luego va a una S0804 para que tome un valor en binario entre 0 y 255 según el nivel de voltaje, y va a ser una entrada al microcontrolador PIC16F877A, que es el que voy a utilizar para esta aplicación, o el que escogí debido a sus características, ya que pues me presenta tres puertos, las cuales voy a utilizar dos como entradas, uno para el teclado matricial, bueno, tiene más de tres puertos, solo que voy a utilizar esos y porque pues voy a dejar el puerto A y el puerto E vacíos, el puerto A porque pues no lo necesito y el puerto E pues tiene muy pocas entradas, entonces pues viene de por sí, es como el que mejor se adapta. Bueno, entonces como les estaba diciendo, el ADC0804 va a ser una entrada al microcontrolador PIC y el teclado matricial también. Eh, la salida va a ser la pantalla LCD 16x2. Para la etapa de acondicionamiento tengo este diagrama de bloques en cual la salida del sensor va a ir a un sumador, el cual le va a sumar 0.55 voltios, ya que el sensor me presenta es lineal, pero me toma valores desde 0.55 voltios para menos 55 grados y de 1.5 voltios para 150 grados. Entonces tiene por cada grado son 10 milivoltios. Luego, después de que entre al sumador, va a salir un valor entre 0 y 2.05 voltios. Como es necesario tener un valor entre 0 y 5 para el ADC, ingreso el valor a un inversor y lo multiplico por una ganancia de 2.44 para que la salida dé en 5 voltios. Lo siguiente va a ser el diagrama de flujo. En la configuración pues tenemos las entradas y las salidas. De entradas tenemos el valor de la DC en el puerto D y las teclas y la tecla presionada en el teclado 4x4 en el puerto B. La salida del LCD va a ir por el puerto C. Lo primero que se realiza es inicializar las librerías LCD y KBD 4x4. Tengo varias variables en cual la variable t es una variable auxiliar que voy a utilizar para ingresar el valor del set point, ya que la tecla que se presiona se va borrando a medida que se presiona una nueva, entonces necesito almacenarlas de alguna forma y que la tecla que se presiona primero sea de mayor peso que la que se presiona de última, ya que la que se presiona de última serán las unidades y la que se presiona de primeras sea centenas o decenas. Una variable tempo, que es una variable auxiliar para que me va a contar el número de ciclos, ya que pues la visualización también la voy a dar cada 2 segundos, al igual que el muestreo de la ADC. Una variable temp, que es la temperatura, y un valor de ADC, que es será donde se guarde el dato entre 0 y 255 leído por el puerto E. Entonces, como lo dije, se asigna el valor del puerto D a valor ADC, se asigna el valor presionado en el teclado a una variable tecla, se comienza el conteo de ciclos. Cada vez que haya un ciclo, pues el tempo va a aumentar en 1. Se calcula la temperatura a partir del valor leído de la ADC, entonces pues el valor de la ADC va a tener un valor entre 0 y 255, eso lo divido entre una pendiente de 51, que es la relación entre 0 y 255 y 0 y 5 voltios, eso lo divido nuevamente entre 2.44, que es la ganancia de mi amplificador operacional, luego le resto 0.55 voltios, que es lo que le sumé en el ADC, en el sumador. Después de eso, voy a multiplicarlo por 100, ya que sabemos que un grado centígrado son 10 milivoltios, y así obtengo el valor de la temperatura. Luego sabemos que el valor
de la tecla nos va a... Al momento de leerlo vamos a tener una posición en ASCII para el número 0 si se presionó el 0, una posición en ASCII para la A si se presionó la A. Entonces el 0 en ASCII es la posición número 48. Si se lo restamos, entonces tendremos que la posición 0, o sea la posición del 0 que sería 48 menos 48 nos va a dar un número de 0. Ese número lo vamos a guardar en un entero y no vamos a utilizar una posición, sino ahora vamos a utilizar un número, ya que pues el set point va a aceptar números de 0 a 9 únicamente. Luego de eso vamos a tener las condiciones. Cuando tecla es diferente a B, C, D, asterisco o numeral, entonces vamos a guardar el valor del set point. Entonces set point va a ser igual a set point multiplicado por 10 más T. ¿Por qué multiplicado por 10 y por qué ese bucle con set point? Para guardar el dato anterior y convertirlo en decenas. En caso de que se presione un tercer número, se va a convertir en centenas, el anterior en decenas y el anterior en unidades. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si se presiona la tecla E? Se limpia el display y se igualan a cero todas nuestras variables para volver a iniciar nuestro proceso. ¿Listo? Lo siguiente es cuando tempo es igual a 8 millones. Ahí se habrán contado 2 segundos y el set point es diferente de 0. Entonces, cuando eso sucede, nos vamos a preguntar, ¿la temperatura es mayor o igual a 15 y menor a 150? En caso de que eso sea afirmativo, lo vamos a mostrar en la parte superior del LCD. En caso de que no cumpla esa condición, se va a mostrar inválido en la parte superior del LCD. En caso de que tempo no sea igual a 8 millones y el set point sea igual a 0, entonces vamos a repetir nuestro proceso. Después de mostrar nuestra temperatura, siguen las condiciones de la alarma. Entonces, cuando el set point es menor a 151, ya que el set point no puede superar ese valor porque no tendría lógica la alarma, el set point sea mayor a la temperatura y sea diferente de 0, entonces vamos a mostrar en la segunda fila de la pantalla LCD el valor del set point con la alarma activada, ON. En caso de que pues, sea menor a 150, menor a temperatura y diferente de 0, vamos a mostrar en la segunda fila el valor del set point, pero en este caso con la alarma desactivada. Si no se cumplen las condiciones, entonces, ¿qué pasa? Va a ser un valor inválido. Viendo rápidamente el código, demos un espacio por acá para poder... Entonces incluimos pues el PIC de 16F877A, nuestras librerías, iniciamos nuestras librerías, centramos nuestras variables. Acá hacemos la lectura del teclado y el cálculo de la temperatura, como lo mencioné anteriormente y como se muestra en el diagrama de bloques. El ingreso del set point con las condiciones ya mencionadas. ¿Qué pasa si se presiona la tecla D para poder hacer el reajuste del set point? La visualización de la temperatura con los ciclos de tempo y el set point diferente a 0 y con las condiciones de que sea mayor a 15 y menor a 151, ya que pues la temperatura solo debe llegar hasta 150. En caso de que no, pues el número inválido y las condiciones de la alarma de encendido y de apagado. Entonces le damos compilar, como podemos ver, completado no errores y acá nos debe decir successful. Lo siguiente pues vamos a revisar en el Proteus. Aquí pues vemos nuestra pantalla LCD, nuestro teclado 4x4, nuestro sensor de temperatura, sus etapas de acondicionamiento, la alimentación de los amplificadores, el tren de pulsos que entra a la DC con un periodo de muestreo de 2 segundos, los 8 bits de salida de la DC, esta va a ser la entrada de la DC, el voltaje negativo pues irá a tierra, ya que pues solo son valores positivos de voltaje después de la amplificación, y acá podemos ver el PIC con alarma.hex, el archivo creado al compilar. Listo, iniciando, aquí podemos ver el cristal para poder hacer las oscilaciones del PIC y su respectivo reset. Entonces, bueno, comenzamos con la letra D, pues iniciamos el proceso para poder ingresar un set point. Entonces ponemos en este caso tenemos un valor en el sensor marcado de 27 grados. Entonces, para hacer una prueba rápida, pongámosle 29 grados al set point. Podemos ver que como el valor del set point es mayor, la alarma está apagada. Si subimos por encima de 30, pues sobre encima de 29, se nos va a activar la alarma. ¿Qué sucede si el valor del sensor es menor a 15? Nos debe arrojar que es un dato inválido. Entonces esperamos los 2 segundos de muestreo y que se nos lea en la pantalla LCD. Como podemos ver, es un dato inválido. Si lo volvemos a subir por encima de 15, vuelve a registrarlo y la alarma se debe encender.
porque en este caso pues tenemos 21 grados. Punto 44 es porque el valor de la resistencia no es exacto el que debería dar, ya que pues nos daba un valor irracional no periódico, entonces lo que hice fue aproximarlo y por eso es que nos dan esos decimales. ¿Qué sucede si tengo un valor de set point mayor a 150? Por ejemplo, en este caso 200. Nos va a arrojar exactamente un valor inválido. 1, 2, ahí está, 150.01. Y con la alarma encendida. Muchísimas gracias, eso fue todo. Hasta luego, feliz tarde.